Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una relación muy profunda entre la primera lectura, que fue del libro de Nehemías, y el Evangelio, que fue de San Lucas. Podemos decir que la primera lectura, la de Nehemías, nos habla de cómo recibir la palabra de Dios. Y podemos decir que el Evangelio de Lucas, que fue tomado del capítulo número 10 de Lucas, nos habla de cómo entregar la palabra de Dios. Es lo mismo que sucede con el corazón. El corazón humano recibe la sangre y luego impulsa la sangre. Y por eso estamos vivos. Porque el corazón recibe y luego da. Recibe y entonces se llena y luego da. La vida nuestra, la vida espiritual, es como la vida de tu corazón y el mío. Hay que recibir y hay que dar. No se puede dar si no se recibe. Y el que quisiera solo recibir y recibir y recibir, finalmente se enferma y muere. Recibir y dar. Esto vale para muchas cosas. Vale para el amor. Uno tiene que sentirse amado por Dios. Porque nos dice la primera carta de Juan, Él nos amó primero. Uno tiene que
saberse amado por Dios. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca. Lo primero es sentirse amado. De nuevo la primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Hay que recibir ese amor. Y cuando recibes ese amor, ¿qué sucede? Suceden cosas maravillosas. Sucede sanación. Sucede liberación. Viene el consuelo de Dios. Viene la fuerza de Dios. Viene la claridad de Dios y la alegría. Ese es el tono que tiene la primera lectura, que ya les comentaba, es de Nehemías. Cuando recibes ese amor, suceden todas esas maravillas. ¿Qué más tenemos que recibir? Tenemos que recibir testimonio. Por eso hay que estar en la asamblea cristiana. Por eso vamos al grupo de oración, por eso vamos a la comunidad de fe, por eso vamos a nuestra parroquia y recibimos testimonio de las otras personas. El espíritu de servicio, de alegría, el buen corazón con el que otros obran, las cosas bellísimas que tienen para contar de Dios, eso nos llena, eso nos da plenitud. ¿Qué más hay que recibir? Hay que recibir la palabra. Ese es el tema principal de este texto de Nehemías. Hay que recibir la palabra, eso se llama escuchar. Hay que escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón y con todo nuestro ser. Al escuchar estamos recibiendo la palabra. Pero también hay que dar. Entonces hay que dar amor, así como hemos recibido amor. Hay que dar amor a los hermanos. Y ese amor que damos a los hermanos está también descrito en la primera carta de San Juan. Sabemos que hemos pasado, oiga esta frase que está en la primera carta de Juan, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Entonces, cuando das amor, experimentas el paso de la muerte a la vida. El Papa Francisco dice en su carta El gozo del Evangelio, el título en latín es Evangelii Gaudium, dice el Papa Francisco en ese documento que cuando nos negamos a amar, nos hundimos en la amargura, la tristeza, el egoísmo. En el amar está la vida. El corazón que solo quisiera recibir sangre, finalmente produce coágulos y colapsa y muere. Hay que dar amor. Hay que dar testimonio. Por eso nos dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para esconderla. Allí donde tú estés, allí tienes que ser testimonio. Entonces, así como tú recibes testimonio de otras personas que nos dan buenos ejemplos, así también nosotros hemos de ser testimonio para otros. Cada uno en la edad que tenga y en la circunstancia que tenga, nadie está excluido. Tal vez un niño se puede preguntar, ¿y yo qué testimonio voy a dar? Soy un niño, mi papá que dé testimonio, el cura de la parroquia que dé testimonio. Cuando ya los otros niños vieron que este se mantuvo firme, que no se dejó asustar y que ya llamó al papá, entonces todos se dieron cuenta que estaban haciendo algo que estaba incorrecto. Ese niño que estaba haciendo con 8 años de edad estaba evangelizando a los compañeritos. En todas partes. No le voy a dar más ejemplos, pero usted que tiene una
una cabeza pensante y mucha capacidad de imaginación, usted se da cuenta que todos podemos evangelizar. Eso no es únicamente el sacerdote, no es únicamente la religiosa, todos podemos evangelizar. Entonces, ¿cuál es el gran tema de hoy en las lecturas de la misa? Que hay que recibir, pero ¿qué más? Hay que dar. Hay que recibir amor, hay que recibir testimonio y hay que recibir palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que entregar? Lo mismo. Aquí nos basamos en 1 Corintios capítulo 11. Qué hermoso lo que nos dice San Pablo ahí. Yo les di a ustedes lo mismo que yo recibí. Eso dice San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Él lo dice refiriéndose a la Santísima Eucaristía. Esa frase me impactó tanto que me la aprendí en el original griego, que suena tan bonito. Parego kahumin hokai parelabon. Entregué a ustedes lo mismo que yo recibí. Recibir y dar. Esa es la vida cristiana. Pero ahora vamos a gastar unos minutos aprendiendo de la primera lectura de hoy. Porque casi siempre cuando se leen estas lecturas, la atención y la predicación se van al Evangelio, que está muy bien para hablar de los misioneros, para hablar de la necesidad de las vocaciones, para hablar de la proclamación y el testimonio. Todo eso está muy bien. Pero como casi siempre nos predican de la parte de la evangelización y de cómo dar la palabra, pues hoy hagamos algo distinto. Hoy vamos a fijarnos un poquito en la primera lectura, capítulo 8 de Nehemías, y vamos a fijarnos en cómo se debe recibir la palabra de Dios. ¿Cómo se debe recibir la palabra de Dios? Porque hay muchos textos en la misma Biblia que nos hablan de las maravillas de la palabra. Por ejemplo, lámpara es tu palabra para mis pasos. O también aquella otra que dice, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. O también esa otra que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de doble filo. Hay muchos textos que nos hablan de la palabra. El apóstol San Pedro en alguna ocasión le dijo a Jesucristo, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces uno tiene que hacerse esta pregunta. Si aquellos textos de la Biblia nos están hablando de las grandezas de la acción de la palabra de Dios, ¿por qué a veces parece que esa palabra no produce su fruto en nosotros? El mismo Cristo trató este tema en la famosa parábola del sembrador. Usted recuerda que en esa parábola Cristo habla de que la misma semilla, cayendo en distintos terrenos, a veces produce fruto y otras muchas veces no produce fruto, con lo cual ya tenemos un comienzo de respuesta. Ya Cristo nos está diciendo con esa parábola del sembrador que nosotros hemos de preocuparnos, hemos de interesarnos en ser buen terreno donde la palabra pueda hacer su obra. Ese texto es muy útil recordarlo hoy, porque Nehemías capítulo 8 habla de la manera de recibir la palabra de Dios. Entonces podemos decir que esta primera lectura nos está enseñando cómo ser buen terreno, de manera que la palabra de Dios no quede infecunda, no quede inútil y estéril, sino que pueda dar su fruto en nosotros. Vamos a sacar unos 5 o 6 consejos de esta primera lectura. Y usted se dará cuenta con estos consejos
De lo mismo que yo me voy a dar cuenta, ¿sabe qué es? Que tal vez nos hace falta escuchar mejor. Porque es que esto de saber escuchar no es tan fácil. Uno cree que escuchar es simplemente sentarse y dejar que las vibraciones longitudinales del aire lleguen a nuestros oídos. No, Señor. Ya pueden sacudirse tus tímpanos. Si tu corazón no se sacude con la palabra, en realidad no has escuchado. El tímpano se movió, pero el corazón no se movió. La vida no cambió. Entonces hay que aprender. Seamos humildes todos y acerquémonos por unos minutos aquí a este texto y con el auxilio del Espíritu Santo aprendamos un poco a escuchar, porque aquel niño que evangelizó a sus compañeritos pudo dar porque había recibido. Si uno no se acostumbra a recibir, tampoco va a poder dar. Bueno, y dice aquí, vamos a ver cuántos consejos nos salen. Yo creo que van a ser más de 5. Vamos a ver. El primero, todo el pueblo se reunió. Ahí empieza la historia. Todo el pueblo se reunió en la plaza. ¿Por qué se reunió todo el pueblo y para qué se reunió? Para escuchar la palabra de Dios. Entonces la palabra se recibe en comunidad. Es lo mismo que nos dice el apóstol San Pedro en su segunda carta. Ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. La palabra se escucha, se celebra y se vive en comunidad. ¿Y cuál es la gran comunidad que nos reúne? La iglesia. La iglesia. La iglesia que al mismo tiempo es la custodia de la palabra de Dios y la que se alimenta de la palabra de Dios. La iglesia al mismo tiempo custodia la palabra y se alimenta de la palabra. Pero especialmente cuando leamos el Nuevo Testamento, debemos recordar algo importante. Hubo un tiempo en el que no había Biblia y sí había iglesia. O sea que la insistencia que tienen algunos grupos protestantes de que la Biblia, un momento. Hubo un tiempo en el que no había Biblia y sí había fe. ¿Y cuál fue ese tiempo? Pues el tiempo de los apóstoles, el tiempo de la predicación. Además, el apóstol San Pablo también dice a una comunidad que les recomienda que guarden todo lo que les ha dado por escrito o de palabra. De manera que la vida de la iglesia es más amplia que las páginas escritas de la Biblia. Y por eso, la manera correcta de recibir la palabra es en el corazón, en el seno de la iglesia. Si estamos en el corazón de la iglesia, si recibimos en la iglesia la palabra, esa palabra nos hace bien. Entonces, primer consejo, hay que recibir la palabra en comunidad. ¿Qué significa en comunión con la iglesia? ¿Cuál es el principio de ese recibir en comunión con la iglesia? Pues, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que las ediciones católicas de la Biblia siempre tienen una serie de introducciones y de notas. Esas introducciones y esas notas no sobran, están ahí para enseñarnos a pensar en comunión con la iglesia. De ahí la importancia de siempre leer y orar utilizando las traducciones aprobadas por nuestros obispos. Primera conclusión, primera enseñanza. La palabra se recibe en comunidad, se recibe en comunión con la iglesia. ¿Qué hizo el pueblo cuando ya estaba reunido? Seguimos aquí con Nehemías. ¿Qué hizo? Dice acá. Pidió a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés.
Observen ustedes que no fue Esdras el que salió a pedirle a la gente que lo oyera, sino fue la gente la que le pidió a Esdras que proclamara la palabra. Eso indica que este pueblo congregado era un pueblo que tenía hambre. Tenían hambre de la palabra de Dios. ¿Cómo debe oírse la palabra de Dios? Con hambre, con deseo, con interés. Otros dicen oír de una manera activa. No se pierda, por favor, los consejos que estamos dando, porque este es asunto de una noche y toca irse. Entonces, primero, en comunidad, que significa en comunión con la iglesia. Desde el principio uno tiene que tener claro, voy a leer la palabra en comunión con la iglesia. Segundo, con hambre, con deseo, con interés. Entonces, uno tiene que estar atento. Hay muchas cosas que ayudan a estar atentos. Por ejemplo, hay personas que tienen la saludable costumbre de fijarse en su casa antes de venir a la iglesia, fijarse cuáles son las lecturas. De esa manera, cuando llegan a la iglesia, sus oídos están mucho más despiertos. Por otra parte, los lectores tienen una gran responsabilidad, porque si el lector proclama de manera deficiente la palabra, tal vez sin ese énfasis, sin esa pausa, sin ese ritmo, le hace un daño a la asamblea. Cuando no se entiende, cuando resultan a veces hasta cosas chistosas, que cuando uno las cuenta son chistosas, pero uno se da cuenta que fue denigrada la palabra de Dios. Una vez estábamos en una celebración muy solemne de Pentecostés, y una persona fue a leer, pero estaba un poco nerviosa. No es pecado estar nervioso, pero uno tiene que hacer entrenamiento y ayudarse a otras personas para proclamar muy bien la palabra. En este caso, esta persona que estaba nerviosa o que trajo las gafas que no eran, estaba leyendo ese texto de los Hechos de los Apóstoles del día de Pentecostés. Y tal vez usted recuerda que en ese texto se habla de que había gente de muchos lugares que se había congregado en Jerusalén. Y entonces dice, por ejemplo, hay entre nosotros de muchos lugares, y en una parte dice, del Ponto y de Asia. Pero resulta que la persona que leyó, una muchachita que estaba nerviosa, dice, venimos de muchos sitios, de pronto de Asia. Hombre, echó a perder el texto. Entonces hay que leer bien, con cuidado, con amor, con énfasis, con pausa, sin carrera. A veces pasa que hay una celebración que tiene un poquito un carácter social, que alguien se casa o que se murió una persona importante y a última hora dicen, a ver, usted haga la primera lectura, y la persona ni sabe qué es lo que va a leer, y entonces lee a máxima velocidad, vayan a comer el tren, palabra de Dios, como si fuera una carrera. Eso hace daño. Fíjese que cuando usted está comiendo su comida material allá en su casa, si usted come demasiado rápido, le hace daño a su cuerpo. Lo mismo pasa en este plano espiritual. O sea que aquí hay una responsabilidad de los proclamadores de la palabra. Pero nosotros, en la medida de lo posible, tenemos que poner también de nuestra parte, oír con atención, fijarnos en lo que se está diciendo. ¿Qué estrategias puede utilizar usted para oír de una manera activa? Una cosa muy hermosa es que usted se fije en los personajes que aparecen. Cuando usted pone su atención en los personajes, ya usted sigue con mayor facilidad el texto.
Por ejemplo, en esta lectura de hoy aparecen 4 personajes. 2 son el sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías. Y los otros 2 son sujetos colectivos, que son el pueblo en su conjunto y los levitas, que vamos a ver que tienen un papel importante en este tema de la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene presente, si usted está oyendo y está atento, entonces usted se da cuenta que primero se habló de Esdras, que era sacerdote y escriba, se habló de Nehemías, que era el gobernador en ese momento de Judea, se habló del pueblo y se habló de los levitas. Si usted tiene los personajes, entonces usted puede atender mejor a la palabra. Hay que oír de una manera atenta, activa, siguiendo la secuencia, tratando de entender. Llevamos 2 sugerencias. Esdras trajo el libro frente a esa gran asamblea. Y más adelante dice: Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro y todo el pueblo podía ver el libro porque estaba en un lugar más alto. Aquí viene el tercer consejo. En un lugar más alto. La palabra estaba en un lugar más alto. Por supuesto que en este texto que estamos meditando, la palabra estaba en un lugar más alto simplemente desde el punto de vista físico. Es decir, es algo que se podía medir en metros. El estrado ese en el que estaba Esdras mediría, qué sé yo, 1 metro, 2 metros, más alto que el resto. Pero nosotros, hermanos, encontremos el sentido místico que esto tiene. ¿Qué significa estar en un lugar más alto la palabra? Que yo debo oír la palabra de Dios sabiendo que está en un lugar más alto que yo. ¿Eso qué es? Más alto que mis sueños, más alto que mis gustos, más alto que mis ideas, más alto que mis planes. Ese es el sentido místico precioso de este capítulo 8 de Nehemías. Entonces, cuando yo voy a escuchar la palabra de Dios, o cuando tomo el libro santo en mis manos y leo la Biblia, yo debo escuchar la palabra sabiendo que está en un lugar más alto. Es decir, que desde el principio mi actitud ante la palabra de Dios es una actitud preciosa de sumisión. Uy, eso como que no suena tan bonito en nuestra época. Que tenemos que ser sumisos a la palabra de Dios. Pero no me haga esa cara cuando le digo que hay que ser sumisos. Cuando usted va al médico, usted también va sumiso. ¿O usted cómo llega donde el médico? Usted no llega en una actitud de recéteme lo que yo le diga, doctor. Un amigo mío que era un poco soberbio fue donde el psicólogo. Y entonces en la primera cita le advierte al psicólogo: y sepa y entienda, doctor, que el tema de mi prepotencia lo vamos a tratar cuando yo diga. ¿Usted cree que esa persona se va a curar así? Muy difícil. Entonces, cuando uno va donde el médico, uno va en una actitud sumisa. Además, uno sabe que todo médico lo va a regañar. Uno no va donde el médico para que lo aplauda, ¿cierto? Uno va donde el médico y el médico lo va a regañar por algo. Es uno de los dones que tienen los médicos, regañar. Médico que se respete, regaña. ¿Por qué tiene que regañar el médico? Porque algo usted está haciendo mal. Usted no puede seguir comiendo eso. ¿Y qué dice uno? Sí, doctor, como usted diga, doctor. Claro, doctor. Bueno, doctor. Luego la gente va y sigue comiendo lo mismo, pero por lo menos ahí en la cita médica, ¿qué le pasa a ese paciente? Que está sumiso. Y así también con otras cosas.
Frente a aquellos que son verdadera autoridad en nuestra vida, siempre vamos sumisos. Usted se imagina un estudiante que vaya, por ejemplo, aquí al tecnológico y llegue allá primer día de clase. Bueno, yo soy el profesor de cálculo 1 y vamos a utilizar como libro de texto y referencia fundamental este autor. No, profesor, ese no es buen libro. Mándenos otro, ese no. Y de paso, más bien siéntese, no hable parado, siéntese. Y no hable tan duro. ¿Usted cree que ese profesor va a poder dar clase así? ¿Y usted cree que ese estudiante va a aprender algo así? El estudiante llega en una actitud receptiva. Y si el profesor, pues entiende que sea un buen centro educativo. Si el profesor le dice, vamos a seguir este libro, el estudiante, ¿qué piensa? Por algo nos estará diciendo que sigamos ese libro. Entonces, si eso hacemos con nuestros profesores, si esto hacemos con un juez, con el juez es lo mismo. Usted llega donde un juez y usted sabe que usted tiene que tener una actitud más bien recogida y humilde, entre otras cosas, porque si no le va mal. Ante el médico, ante el profesor, pues quiere que le diga una cosa: la palabra de Dios es todo eso y más, y más. Entonces en la palabra de Dios tienes tu juez. Eso no me lo invento yo, eso dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo no los voy a juzgar, la palabra que he proclamado los va a juzgar a ustedes. Eso dijo Cristo. Entonces en la palabra tienes tu juez, en la palabra tienes tu médico. Por eso también tenemos esta súplica: sáname, Señor, porque he pecado contra ti. En la palabra tienes tu maestro. Entonces, ¿qué nos dice aquí el libro de Nehemías? Que Esdras estaba por encima y el rollo de la ley desplegado estaba por encima. ¿Y qué nos enseña alegórica y místicamente todo ello? Que yo tengo que asomarme a la palabra de Dios, no como si yo fuera a juzgar a la palabra, sino tengo que llegar a escuchar la palabra de Dios, sometiendo ante Dios, como quien presenta ante Dios todo lo que tiene y todo lo que es. A ti te presento, Señor, todo lo que tengo y lo que soy. Entonces, ¿cómo debe obrar uno? Así como estamos diciendo: Señor, estos son mis sueños, esto es lo que yo deseo, pero aquí está, tú eres el que sabe qué es lo que me conviene, qué es lo mejor para mí. Estos son mis proyectos, estas son mis ideas, pero tú eres el que está más alto, tú eres el que sabe. Con una actitud de humildad y acogida. Ese es el tercer consejo. Espero que usted tenga una buena memoria, porque ya llevamos 3. El primero es: la palabra se escucha en comunidad, que significa en comunión con la iglesia. El segundo es: la palabra se escucha con deseo, con interés y de manera activa. El tercero: la palabra de Dios se escucha. ¿Cuál es el tercero? Se escucha con un corazón humilde, con un corazón sometido, con un corazón sometido a Dios. Así es como se tiene verdadero provecho. ¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó la Santísima Virgen? Bendito sea su nombre. ¿Qué enseñanza nos dejó María Santísima en la Anunciación? Que cuando ella se da cuenta de ese mensaje que viene de Dios, es decir, cuando ella recibe la palabra de Dios, ¿cuál es su respuesta? Es una respuesta de sumisión. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la manera de escuchar. ¿Qué más podemos aquí aprender de este texto? Dice: los levitas leían el libro de la ley de Dios y explicaban el sentido.
El libro de los Hechos de los Apóstoles también nos cuenta que hubo un hombre que era un funcionario muy ilustre de una reina de Etiopía. Y este hombre, que era un gran funcionario, iba leyendo en su carruaje el texto del profeta Isaías, allí donde dice: sin justicia se lo llevaron. Y el pobre hombre, aunque era muy inteligente y tenía un cargo muy alto allá en Etiopía, no lograba entender ese texto, no lograba captar lo que allí se decía. Y en ese momento Dios le envió providencialmente a un diácono llamado Felipe. Y Felipe, el diácono, se acercó al carruaje donde iba este ilustre funcionario. Y oyendo que este hombre leía en voz alta el texto de Isaías capítulo 53, sin justicia se lo llevaron, entonces Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Si ese funcionario hubiera sido un protestante, hubiera dicho: yo solo entiendo, déjeme, yo veré cómo entiendo. Cada uno puede entender solo. Pero ese funcionario que le dijo al diácono Felipe, hombre santo y lleno de milagros, diácono Felipe, libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué le respondió aquel funcionario? Dijo con humildad: pero ¿cómo voy a poder entender si nadie me explica? Y se abrió, siendo quien era todo un funcionario de un reino poderoso, se abrió con humildad a que otro ser humano, en este caso el santo diácono Felipe, le explicara. Y entonces eso es lo que nos cuenta aquí el libro de Nehemías. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido. Entonces la cuarta recomendación, ¿cuál es? Yo necesito formarme. ¿Y formarme qué es? Mire, hoy por hoy en la Santa Iglesia Católica hay muchas oportunidades de formación. Internet, bien utilizado, le sirve para formarse. Se ofrecen cursos por la radio, las parroquias hacen cursos bíblicos. Hay muchas oportunidades de formación. Entonces, la próxima vez que usted vea que su parroquia organiza una actividad especial, vamos a hacer un seminario bíblico, vamos a hacer un taller de la Biblia, vamos a hacer un curso especial abierto para todos. Usted debe acordarse de Nehemías capítulo 8 y debe acordarse del diácono Felipe y debe pensar: aunque yo fuera un hombre tan importante como ese funcionario real, yo también necesito que alguien me enseñe. Por eso la cuarta recomendación es: hay que formarse, hay que aprovechar las oportunidades que nos da nuestra Iglesia Católica. Hay muchas personas que estamos ofreciendo formación católica y bíblica en internet. Claro, usted tiene que saber a dónde se acerca. Si usted es católico, usted no puede estar metiendo cualquier material en su casa, pero sí hay cosas buenas, hay buenos materiales que se pueden conseguir y usted de esa manera se va formando, y ese es el cuarto consejo. Vamos con el quinto consejo. Nos dice aquí que la gente estaba llorando al escuchar la palabra de Dios. Luego, tanto Nehemías como Esdras como los levitas le dicen al pueblo: mire, ya no lloren más, consuélense. Pero no nos saltemos la parte del llanto, porque la parte del llanto es el quinto consejo. ¿Qué quiere decir esa parte del llanto? Esa parte del llanto quiere decir que yo tengo que dejarme impactar por la palabra de Dios. Toda la palabra está escrita para nuestra salvación, nos dice la primera carta de San Pablo a Timoteo. Entonces, lo que yo debo encontrar en la palabra de Dios es un Dios que me ha amado de una manera increíble, sublime, tierna.
generosa. Y contemplando esa manera de amarme Dios, debo dejar que su mensaje penetre en lo más profundo de mi ser. Porque Dios tiene que arrancar de mi vida más de un ídolo, mis hermanos. En nuestras vidas se nos entran ídolos. Y así como hace un buen cirujano, si un cirujano sabe que tú tienes un tumor en el cerebro, un tumor en tus pulmones, un tumor en tus senos, el cirujano tiene que llegar hasta donde está el tumor. Si tú tienes un tumor en la garganta, detrás de la tiroides, y el cirujano te hace masajitos en la frente, parece que ese tumor no se va a corregir. Si luego te hace masajitos en las rodillas, el tumor no se va a corregir. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una intervención. Y esa intervención quirúrgica supone que habrá que abrir a la persona y meterse por allá detrás de la tiroides, ya me dio impresión. Y hay que sacar. Es que usted no sabe lo que es un tumor detrás de la tiroides. Y hay que sacar ese tumor hasta que salga. Y al final sale el tumorcito, y el tumorcito es una cosa ahí que uno dice, tanto problema por ese tumor, pero ¿qué tal que no lo saquen? Entonces la palabra de Dios tiene que hacer eso en mi vida. La palabra de Dios tiene que meterse conmigo, y a veces tiene que doler. Porque yo tengo que reconocer, como reconoció el rey David, en el juicio resultarás inocente. Palabras con las que el rey David estaba admitiendo que Dios es el santo, el justo y el bueno, y yo soy un pecador. Y eso pega, eso golpea. Entonces yo tengo que dejarme golpear por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no me exhorta, si la palabra de Dios no me remueve, si la palabra de Dios no me conmueve, tal vez es que yo la estoy bloqueando, porque la palabra está hecha para eso. Para que me creas, permíteme que te recuerde Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Es decir, el texto de Pentecostés nuevamente. El apóstol San Pedro estaba predicando a la gente en la gran fiesta de Pentecostés. Y usted sabe que el apóstol San Pedro habló con claridad. No se puso a manejar un lenguaje políticamente correcto. Habló fuerte y les dijo: Dios ha resucitado a este Jesús al que ustedes mataron por mano de paganos. ¡Qué palabras tan duras! Y nos dice San Lucas, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, estas palabras los conmovieron. Y entonces la gente arrepentida le dijo a Pedro: ¿qué tenemos que hacer, hermano? O sea que la palabra tiene que llegar hasta allá. Y muchas veces la palabra tiene que llevarte al arrepentimiento. Porque si la palabra te lleva al arrepentimiento, esa palabra te sirvió. Si un día escuchas una predicación que te enseña que tú no eres tan bueno como tú pensabas, esa predicación te sirvió. Porque ¿qué hacemos con una predicación que simplemente te deje mimado, consentido y tranquilo? Ese es el sello de los falsos profetas. El verdadero profeta llega y llega hasta el centro, y llega hasta la llaga, y llega hasta donde tiene que llegar. El falso profeta, en cambio, está dedicado a difundir falsa tranquilidad. Y en nuestra época, dolorosamente, hay falsos profetas. Cuando una persona dice: tú estás en adulterio, pero quédate tranquilo, mira, comulgas y no pasa nada, Dios es misericordioso, retorciendo la palabra misericordia, esa persona es un falso profeta, porque esa persona te está dejando tranquilo en tu pecado. Tú estás practicando la homosexualidad, no te preocupes, sigue en tu homosexualidad, al fin y al cabo Dios te hizo así, sigue tranquilo. Falso profeta, falso profeta. Entonces el verdadero profeta
que está poseído por esta palabra viva, es como el escalpelo, es como el bisturí de aquel cirujano. Tiene que llegar hasta allá. Tiene que llegar lo profundo, detrás de la tiroides. Allá estaba el tumor, allá hay que llegar. Yo no sé si usted será capaz de hacer la lista de las recomendaciones que hemos dado, porque si no, vuelvo a empezar. Entonces, necesitamos que la palabra llegue a nosotros y necesitamos que la palabra nos remueva. Era tan fuerte la oración de los primeros cristianos que ellos se ponían a orar y el lugar temblaba. Hasta eso sucedía. Era tan fuerte el poder de la palabra en ellos que no solamente temblaban ellos, es que temblaba la palabra. Y la Biblia nos cuenta de personas que fueron sacudidas tan violentamente por la palabra, una palabra que no se esperaban, que murieron. Hasta allá llega el poder de la palabra. Entonces nosotros tenemos que dejarnos sacudir por esa palabra. Siguiente consejo con el que vamos a terminar. Así como debo dejar que la palabra me remueva, también debo permitirle a la palabra que me consuele. Porque la última palabra, el último mensaje de Dios para mí no es la desesperanza, no es el castigo ni el regaño. Dios tiene que castigar y Dios tiene que regañar, claro que sí. Dios regaña, Dios exhorta, Dios castiga, claro que sí, porque nos ama. Dice la carta a los Hebreos, si Dios no los corrige y los castiga a ustedes, es que no los ama. Claro, siempre hay que corregir, pero no hay que quedarse solo en eso. Dios quiere que yo también le dé permiso a la palabra para que me rodee de su amor, para que me rodee de su ternura. Fíjate lo que le sucedió al apóstol San Pedro en el pasaje de la primera pesca milagrosa en vida de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. Cristo predicó a la multitud con gran poder. Terminado ese magnífico sermón, le dice a Pedro, rema mar adentro, vamos a pescar. Pedro le responde, Señor, hemos bregado toda la noche, nada hemos cogido. Jesús le dice, arrojen la red a la derecha. Y recogieron una redada tan grande que la barca se hundía bajo el peso de los peces. Y tuvieron que llamar por señas a la otra barca, y las dos barcas casi se hundían. Al ver Pedro el milagro que Cristo había hecho, quedó conmovido, quedó sacudido, se derrumbó. Cayó a los pies de Cristo diciendo estas palabras humildes, apártate de mí, que soy un pobre pecador. ¿Lo dejó Cristo postrado y humillado? No. Soltó gotas de bálsamo, bálsamo de amor sobre el corazón de Pedro y le dijo, no temas, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Entonces, así como debo darle permiso a la palabra para que me conmueva y me cuestione, así también debo permitirle a la palabra que me consuele, porque la palabra quiere ciertamente arrancar y derribar mis ídolos, pero con un propósito final, que es devolverle el trono y el reinado al único que se lo merece, Dios nuestro Señor. Y por eso hay que permitirle a Dios que tome su trono en su lugar, y cuando Él haya tomado su trono, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos dijo la primera lectura. Alégrense, alégrense, coman cosas deliciosas. Y entonces hicieron pasteles de uvas y dátiles
y repartieron comida. Y así como todo el pueblo se había reunido para escuchar, aquel banquete también tenía que ser banquete para todo el pueblo. Y el que no pudo venir, llévenle también comida, que se alegre también, que sea día de alegría, porque se han derribado los ídolos, porque se ha levantado el trono de Dios. Hermanos, continuemos la celebración de nuestra Eucaristía. Hemos desarrollado con amor este tema, porque acuérdate que en cada misa se lee la palabra. Esta predicación que ustedes y yo hemos podido compartir se va a publicar en internet. Usted puede volverla a oír y se lo recomiendo sinceramente, porque usted es cristiano y católico y usted viene mucho a la misa, y cuanto mejor usted escuche la palabra, mayor será la obra que el Señor hace en su vida y en su familia. Amén. Amén.